Ministerio de Pastores y Maestros, parte L. Con la ayuda del Señor abriremos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 verso 7 en adelante, hasta el verso 13. Este pasaje trata acerca de los ministerios de gobierno de la Iglesia del Señor. En 1 Corintios 12, encontramos una lista de dones espirituales y de ministerios, pero el objeto de dicha lista, que no es completa, pues se sugiere mucho más que eso, no es el de presentar los ministerios de gobierno en forma específica, como lo hace Efesios 4, sino que el énfasis en general es presentar los instrumentos del Espíritu Santo, como son los dones espirituales y los ministerios que obran para edificación y no para destrucción, y para el bien de todos. Ahora bien, dentro de estos 5 ministerios, que encontramos en Efesios 4, los de pastores y maestros están unidos puesto que los ejerce una misma persona, por lo que en realidad los ministerios serían 4 y no 5. Podemos observar que estos ministerios están en un orden específico, no colocados en modo arbitrario, desordenado, ni al azar. El autor pone en primer lugar a los apóstoles, luego a los profetas, en tercer lugar a los evangelistas y finalmente a los pastores y maestros. Este orden que encontramos en las Sagradas Escrituras, en Efesios 4, se insinúa también en 1 Corintios 12. Es importante destacar la supremacía del ministerio apostólico sobre los otros, corroborado en las cartas apostólicas y en el libro de Hechos, donde observamos esta jerarquía en funciones prácticas. De manera que el de pastores y maestros sería el último de los ministerios, o dicho de otra manera, el primero en la escala de valores yendo del menor al mayor. Ahora bien, por ser los pastores y maestros los que inician la escala, ¿es este un ministerio de escasa importancia? A esta pregunta diremos que no, en primer lugar, porque todos y cada uno de los ministerios son importantes por la responsabilidad que conllevan, pues ya sea que gobiernen o conduzcan, están guiando a personas, a familias enteras, pastoreándolas, y por lo tanto, pueden hacerlo bien o mal. La responsabilidad es muy grande. Si un hermano ejerce un ministerio de intercesión, que es espiritual, aunque no de gobierno, también podrá hacerlo bien o mal. Si lo hace bien, será de enorme bendición para muchos y para él mismo, pero si lo hace mal, no será de bendición para nadie. Sin embargo, no estará siendo peligrosamente negativo, ya que no estará guiando a otros a error, como ocurriría con los 4 o 5 ministerios a los que nos referimos. Con esto queremos decir que aunque el ministerio de pastor aparezca en un escalafón más bajo, no es de poca importancia, sino de una enorme responsabilidad. Algo que caracteriza al ministerio pastoral por sobre todas las cosas, es ese fuerte espíritu paternal que debe tener el siervo de Dios en el ejercicio de su ministerio. Esto hemos de remarcarlo, pues hay veces que no se encuentra esta característica, si bien es totalmente bíblica. Esta paternidad ayudará al pastor a encontrar un equilibrio ante circunstancias adversas y desalentadoras. Si no encaramos nuestro ministerio con este espíritu, podríamos abandonar nuestra tarea o quizá lastimar a aquel hermano o hermana que nos está trayendo tanto dolor de cabeza. Hay oportunidades en que por su desesperación, por no encontrar el camino, la oveja pone a prueba al pastor. En ese momento, en lugar de ponerse nervioso, el pastor tendrá que poner en ejercicio el espíritu que un padre pone con sus hijos, a quienes apacienta con amor, esperándolos con paciencia, sembrando en ellos la palabra, corrigiéndolos, orando por ellos, ejerciendo todo eso que un buen padre hace por sus hijos. Esta peculiaridad del ministerio pastoral, este hermoso aspecto paternal, no debe faltarle al pastor, sino no será tal, no será pastor, será cualquier otra cosa con título de pastor. La característica paternal, entonces, tiene que marcar no solo al ministerio pastoral, sino también a todos los ministerios. Tanto al profético, como al evangelístico y al apostólico. Lo que vemos en un pastor, dentro de su círculo de influencia, por pequeño que sea este, lo tenemos que ver en grande en los ministerios mayores. Sin embargo, en la práctica no ha sido así, por eso las cosas han ido como han ido. La iglesia se ha dividido y el cuerpo de Cristo está lastimado, y todo ello a causa de que los ministerios no hemos podido funcionar de acuerdo al propósito que el Señor tiene para su pueblo. Así y todo, confiamos que Él está restaurando los ministerios, y este libro es un pequeño aporte en este sentido. Por Efesios 4 entendemos que el correcto funcionamiento de los ministerios conducirá a la iglesia hacia la unidad, que es la voluntad de Dios. El amor paternal es la característica central del ministerio pastoral, y ahora veremos algunos aspectos con relación al Señor Jesucristo. Uno de los nombres de Dios más tiernos que nos han sido revelados en el Nuevo Testamento es precisamente el de Padre. Jesús presentó a Dios como Padre, mostrando este aspecto. Pero hemos de decir que, a veces, nosotros no llegamos a disfrutar de esta verdad en toda intensidad. Sin embargo, Dios es un Padre que se nos acerca para bendecirnos con amor y no para dañarnos. El de Padre es un título que vemos en el Nuevo Testamento, aunque no está ausente en el Antiguo, si bien no encontramos que el pueblo se dirigiera a Dios como Padre. No obstante, hallamos las características de un padre en el hablar de Dios acerca de sus hijos.
Dios trata a sus hijos con esa paciencia, ternura y cariño que solo un padre puede ejercer, y con esa generosidad que quizá es la cosa más fuerte que caracteriza el corazón de un padre. Si vamos a los escritos del apóstol Pablo, hallamos un sinnúmero de referencias a su relación con hermanos, a los cuales él consideraba hijos en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le habla a Timoteo, por ejemplo en 1 Timoteo 1:2, llamándole, verdadero hijo en la fe. Luego hay otras muchas expresiones en las que Pablo vuelve a hablar a Timoteo como un hijo suyo. También le habla a Tito, en Tito 1:4 tratándolo como un verdadero hijo en la común fe. Cuando se refiere a Onésimo, en la epístola a Filemón verso 10, mi hijo Onésimo, le dice, y agrega, a quien he engendrado en mis prisiones. En la epístola a los Gálatas los llama, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, Gálatas 4:19 de la mañana. Con los corintios también tiene expresiones semejantes, y con muchos de los hermanos en particular tiene expresiones parecidas, aún con congregaciones enteras. Pablo había captado perfectamente la visión de la necesidad pastoral que luego llenó su ministerio apostólico. Es verdad que, seguramente, empezó siendo un ministerio reducido que el Señor fue ampliando hasta transformarlo en un ministerio apostólico, en lo que a su preparación se refiere. En San Juan capítulo 10, verso 14, tenemos un texto tan hermoso, donde el Señor se presenta como el buen pastor. Él dice palabras muy fuertes, que a veces al hablar del pastor como padre, ni siquiera alcanzamos a medir. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor guía a las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No dice esto por egoísmo, pues el Señor no se aprovecha de las ovejas para sí mismo. Él no quiere obtener un beneficio, ni siquiera está pensando en una cosa así, Él está pensando en el amor con que las ama. No sé si lo piensa o no lo piensa, pero sí sé que Él está experimentando un profundo amor, que es el amor de Dios, el amor que el Padre tuvo para con el mundo, y por el cual envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Es el amor de Dios que lo llevó a desprenderse aún de aquello que nosotros no podemos entender, porque todo lo entendemos en términos relativos y en términos humanos. Lo llevó a desprenderse de su propio Hijo, de lo mejor de sí y enviarlo a la cruz, para salvarnos. Tal es el amor de Dios para con nosotros. Amor insondable, amor que no tiene medidas. Dice la Escritura que debemos ser capaces de conocer las dimensiones del amor de Dios en Cristo Jesús, que no tiene altura, ni anchura, ni cosa semejante, que es imposible de medir. Ese es el amor con que Dios nos ha amado y es un amor que se transformó en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No es un amor solamente declarado, no es un amor solamente profesado, sino que es un amor probado hasta lo sumo, que equivale a decir, hasta el fin, como un texto de la palabra del Señor nos expresa. Nos amó de tal manera, tiene olor a eternidad, tiene olor a perpetuidad, tiene olor a profundidad. El Señor dijo que Él daba su vida por las ovejas, y lo hizo literalmente. Cuando llegó el momento, dio su vida por nosotros. Él usa la figura del pastor que da su vida por las ovejas. Las ovejas que tiene el Señor y las ovejas que Él nos da a nosotros, no son lindos animalitos que pueden gustarnos o no, sino que son creyentes en Cristo. Y también están aquellos que todavía no han creído, que todavía están en sus pecados, pero que son seres racionales a quienes tenemos que ministrar el amor y la gracia de Dios, y por lo tanto, merecen todo nuestro respeto. Una cosa que también, lamentablemente, se ha perdido en muchos círculos es el respeto que los miembros de la congregación merecen. Esto no significa que no les vamos a decir toda la verdad y tampoco significa que no vamos a hablar con fidelidad la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a Dios primero, y también es preciso ser fieles a los hermanos, pero con altura, con respeto y con cariño. Es una cosa muy hermosa cuando lo podemos practicar en el Señor. Pablo se presenta como un tierno pastor, y llega a decir en Filipenses 2:17 de la mañana unas palabras bastante extrañas, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo considera la fe de los filipenses como ofrenda o sacrificio que ellos, como pueblo, presentan a Dios, y él se contenta y quiere completar ese sacrificio que ellos están ofrendando al Señor, un sacrificio de fe que Dios recibe con agrado. Pablo quiere completar ese sacrificio añadiendo su propia sangre, su propia vida en el caso que él tuviera que entregarla por causa del Evangelio. Y esto no es mero hablar, porque en efecto llegó a hacerlo. Es una cosa tremenda tener semejante visión de los hermanos de la congregación, ver la fe de los hermanos y regocijarse en ella, y aun querer añadir a esa fe. Pablo dijo, se ha derramado como libación. Esta es una figura del Antiguo Testamento que describe algunos sacrificios en los que el vino era derramado. Pablo está diciendo, yo quisiera ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe y me gozo y regocijo con todos vosotros, qué pastor tremendo. Ahora, ¿cómo es posible que podamos cumplir nuestro ministerio con semejantes ejemplos, partiendo del ejemplo del Dios Padre, partiendo del ejemplo de nuestro buen pastor?
¿Cómo es posible que nosotros, tan mezquinos y limitados como somos, podamos cumplir con nuestro ministerio? Dios quiere hacernos ensanchar el corazón, como una manera de capacitación para este servicio espiritual, que es el ministerio pastoral. Este trabajo de Dios para ensanchar nuestras vidas, nuestro corazón, no está circunscrito solo a quienes tienen ministerio, sino que es un trabajo que Dios hace con todos los creyentes. Sin embargo, esto es imprescindible en la vida de aquel que cumple estos ministerios a que nos estamos refiriendo, pues como dijimos al principio, si no hay un corazón amplio, un espíritu amplio, y si no cumplimos con generosidad nuestro ministerio, muchos van a ser lastimados, muchos van a ser heridos, muchos van a ser desorientados y mucho va a ser el mal que produciremos a otros. De cualquier manera, debemos saber que esto es algo que el Señor quiere hacer con todos los creyentes. El trabajo del creyente no se circunscribe solo a los que tienen alguno de estos ministerios, sino que el creyente es un sacerdote, y por lo tanto tiene que dar un servicio a Dios y a los hombres. Esta palabra es para la totalidad de los creyentes en Cristo Jesús, nuestro Señor, interesa a todos los creyentes como sacerdotes de Dios, a fin de que sus ministerios puedan ser cumplidos con amplitud y con grandeza de Dios. Cabe agregar que no se deben minimizar los dones espirituales de 1 Corintios 12, ni los ministerios como el de ayuda, el de intercesión, y otros que podríamos mencionar. No se debe pensar que hay un orden jerárquico, y que aquellos que ejercen los 5 ministerios, tienen una relación mayor con Dios que los que tienen dones, u otra clase de ministerios que no son de gobierno. Si estamos enfatizando el tema de estos 4 o 5 ministerios es porque hay una mayor responsabilidad pública delante de los hermanos y delante de Dios, pero de ninguna manera estamos diciendo que algunos están más cerca de Dios que otros, eso solo Dios lo sabe. El Señor le dijo a aquella madre que le rogaba por sus hijos para que uno esté a su derecha y otro a su izquierda cuando viniera en su reino, que eso corresponde solo al Padre darlo. Queremos insistir en esto, a fin de animar a los hermanos que no tienen estos ministerios, pero que también están en el camino del Señor. Cada uno de los hijos de Dios tiene una oportunidad como sacerdote del Dios Altísimo. En Génesis 12:1-2 dice Dios a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estas palabras le habló Dios a Abraham estando todavía en su tierra de Ur de los Caldeos. Es esta una palabra muy grande, pero que por la gracia de Dios, Abraham pudo obedecer y pudo cumplir, casi diríamos al pie de la letra. El proyecto de Dios de sacarlo de su tierra y de su parentela, es una cosa interesante. Que Dios quiera desarraigarnos de donde vivimos, quizá es un aspecto que, a veces, a los hermanos les cuesta entender. El desarraigo, el salir de la tierra y de la parentela, es una cosa que algunos hacen por dinero y otros para huir de situaciones conflictivas en sus países. Estamos en tiempos en que el mundo está convulsionado y hay gentes de todas partes buscando ubicación, en donde puedan, sin mencionar algo tan extremo como lo de Europa del Este. El desarraigo es más fuerte de lo que nosotros imaginamos. Es lo que decimos a los jóvenes de nuestra iglesia, pues es normal que al salir de su casa para entrar en la casa bíblica 22:1, se experimente un pequeño desarraigo. Ahora, hay que considerar que el desarraigo será mayor si se tiene que hacer la casa bíblica en otro país, saliendo así de su tierra de origen. Quizá alguno se irá por un año, o por 2, pero hay familias, y hay hermanos, que se van a trasladar a lugares por toda la vida. Dios nos ha dicho que viene un nuevo tiempo en el campo misionero, y lo creemos. Parece que el Señor trabajara por oleadas. Años pasados, se produjo una gran dispersión en la que muchos hermanos salieron a las misiones, por la gracia de Dios. Hay una obra hecha a causa de esta dispersión. Y ahora Dios nos ha vuelto a hablar al respecto, que viene otra nueva dispersión en sus propósitos y en sus planes, que aún no conocemos. El que marcha pierde contacto con su familia, pierde contacto, quizás, con trabajos y con situaciones que de alguna manera hacían al bienestar. Pero cuando uno es llamado a ir a otra tierra, a otro país, a otra cultura, donde se habla otro idioma, debe estar dispuesto, porque la iglesia no va a parar en América Latina ni en España. La iglesia tiene que seguir andando. Esto es muy fuerte, alguien diría que el precio es muy alto, y sí lo es, pero hay alguien que pagó un precio más alto todavía, que experimentó un desarraigo impresionante. Siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, y anduvo entre los hombres y fue a la cruz, y aquellos que seguimos sus pisadas sabemos que jamás pagaremos un precio semejante. Estamos imitando al Maestro y es un gran honor seguir sus pisadas, sentir lo que él sintió cuando vino del cielo a la tierra, por decirlo de alguna manera. Porque es imposible llegar a sentir lo que él debió sentir al verse entre los hombres. Porque esta tierra donde vivimos, en cualquier latitud, debió ser para Dios una espantosa villa miseria. Hombres detrás del dinero, de las riquezas, del pecado. Pero, no obstante, él vino del cielo a la tierra.
A Abraham le hizo muy bien este desarraigo, y le hizo tan bien que nunca más volvió, y no porque no tuviera dinero, no porque no tuviera oportunidad, sino porque él sabía que había sido llamado. Él salió sin saber a dónde iba, en pos de una palabra de Dios. Qué lindo que es eso, ¿no? Abraham no iba en pos de un proyecto suyo, tampoco iba en pos de una idea. Es que tengo que bendecir a la gente en Palestina. No, no, eso está bien, pero primero es la palabra de Dios. Abraham iba en pos de una palabra de Dios. Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Nosotros hoy vemos su trayectoria y su final y nos parece estupendo, pero el sufrimiento lo pasó él con su familia. De pronto vio cortados los lazos familiares y comerciales, salió sin saber a dónde iba, ni para qué. Podemos decir, solamente hay una palabra de Dios. Pero es más que suficiente, es más poderosa que un portaaviones. Yo puedo salir sobre la base de una palabra, y si no tengo seguridad, averiguaré si es una palabra de Dios, pero Abraham salió en base a esa palabra sin saber a dónde iba. Dios le dijo, te bendeciré, eso sí, y podríamos decir que ahí estaba explicitada la palabra. Y agrega Dios, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3 cosas, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Yo creo que Abraham era un creyente, no creo que se haya convertido en ese momento. Él era un hombre piadoso a quien Dios habló, a quien Dios llamó. Podía haber pensado en su familia, o acaso en todo el bien que podía hacer en la tierra de su nacimiento, pero todo aquello hubiera sido algo muy chiquito. No estaría en la Biblia su nombre, si Abraham se quedaba allí en Ur de los Caldeos. Abraham era muy pequeño todavía, no en su estatura, sino pequeño en su corazón, limitado en su corazón. ¿Cómo se hace para ensanchar el corazón? Creo que este es el mensaje central. El problema más grande de los ministerios, y empezando por el pastoral, no es falta de técnica, ni de información, ni de conocimiento, que son todos elementos necesarios y buenos. Los problemas en las iglesias se generan porque somos estrechos todavía en el corazón, muy pequeñitos, muy chiquitos. Qué inmenso regocijo experimentamos cuando vemos pastores anchos, amplios en su corazón, que han sido trabajados por Dios, han dejado al Espíritu Santo obrar, han sabido tomar la cruz y han sido padres en el Espíritu. Hombres de Dios generosos, que nunca ministran a través de lo que les parece, sino que lo hacen para bendecir a las ovejas. El hermano, la hermana, y aun el más rebelde, se da cuenta si lo están ministrando con amor o con egoísmo, porque los hermanos no son ovejas, sino personas, y a veces el que está rebelde es un creyente que tiene el Espíritu Santo también, y a lo mejor le estamos pegando con nuestras palabras, y dándose vuelta nos dice, ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué me pegas de esta manera? Enseñándonos a nosotros, porque somos estrechos, somos pequeñitos. Abraham tenía que salir para dejar de ser pequeñito. Esto no se compra ni con plata ni con oro, esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y en esto tenemos que colaborar, porque si no, jamás seremos amplios. Colaborar es seguir la palabra de Dios, es obedecer, es pararnos en la palabra del Señor, y dar los pasos que tenemos que dar, por más absurdo que nos parezca. Porque si la palabra recibida nos parece absurda, podremos decirle a Dios, Señor, esta es una palabra que no puedo entender, pues tengo dudas. El Señor nunca se enoja cuando un creyente tiene dudas y le pregunta. Abraham no tuvo dudas cuando un día Dios le pide a su hijo. Abraham no dijo, Dios, mañana si llueve es porque es tu palabra, si sale el sol no lo es. Él sabía que era la palabra de Dios porque ya era muy maduro, era muy ancho en su corazón. Gedeón, en cambio, cuando Dios lo llamó, tenía un miedo pánico, y dijo, Señor, perdóname, pero yo te voy a pedir una prueba, porque estoy desesperado. Y Dios no se enojó. A Dios sí le disgusta cuando no queremos hacer su voluntad, cuando ponemos excusas, y le explicamos a la gente, lo que pasa es que yo no voy a salir de Ur de los Caldeos porque estoy sosteniendo la obra acá, y como soy el pastor, ¿quién va a quedar en mi lugar? Todo esto lo podía pensar Abraham con toda justicia. La primera cosa es obedecer a Dios. Por otra parte, generalmente, estos trasplantes producen un efecto tremendo en nosotros. No es que todos se tengan que marchar, para nada. Dios sabe quiénes tienen que quedar, y el que queda porque es la voluntad de Dios, va a crecer en su lugar. Pero aquellos a los que el Señor envía, diciéndoles, sal de aquí y ve a otro lugar, deben obedecer. Obedezcamos a Dios. Abraham nunca hubiera experimentado la bendición del Señor si no salía de su tierra y de su parentela. El Señor le dice, te voy a bendecir y te voy a engrandecer, le dice, además, voy a engrandecer tu nombre. Es verdad que por un lado lo iba a hacer conocido y famoso. Hoy en día todas las naciones de la tierra son benditas en Abraham, de qué forma engrandeció su nombre, pero el nombre tiene que ver con la persona, no es que meramente Dios le quería dar otro nombre, con otras letras. El nombre tiene que ver con el carácter. Voy a engrandecer tu nombre. Tú, Abraham, eres fiel, es verdad, pero eres todavía un enano. Eres todavía muy estrecho en tu corazón. Yo voy a trabajar en tu vida,
déjame que trabaje en tu vida, voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Nosotros queremos bendecir sin ser bendecidos, y está bien en un sentido, pero en otro sentido no lo está. La bendición con que podemos bendecir es muy escasa si no hemos sido bendecidos nosotros, porque cuando somos bendecidos, no es solo para nosotros mismos. Primero es para glorificar a Dios, y en segundo lugar, para ser pan para una multitud, para bendecir a muchos. Esto es lo central, dejar que Dios nos bendiga. No se trata solamente de pedir, bendíganme, oren por mí, sino que se trata de obedecer la palabra que el Señor nos vaya hablando. Sin inventar ninguna palabra, ni tampoco negarla. Pidiendo al Señor una palabra para caminar con certidumbre, con seguridad, y dejar que Él haga su trabajo de bendición. El desarraigo es la primera operación profunda en la vida. Si Dios te habla de ir a otra tierra, con otro idioma y otras costumbres, no tengas miedo, Dios te quiere bendecir. Por supuesto que a través de ti también quiere bendecir a ese pueblo, sí, pero primero a ti mismo. Dios te quiere engrandecer para que puedas ser de bendición a otros. Hay una escritura en Isaías 54 en 2, 3, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, tu descendencia poseerá naciones. ¿Lo crees? No seas mezquino, Dios te abre las puertas. Por lo general le echamos la culpa a las circunstancias, al país, a las dificultades, a los hermanos, al dinero, a la familia, a la suerte que nos ha tocado, y todo esto es una mentira. La palabra dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas apocado, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas porque te extenderás. Eso no quiere decir tener una super fe, atropellar a todo el mundo, hacer grandes proyectos. Esto significa ser grande en el corazón, ser generoso de alma, ser padre en Dios, y esto lo hace el Espíritu Santo por su palabra en nosotros. Saúl era un pastor mezquino. Él era rey, pastor de su pueblo, ungido por Dios no solo para legislar y mantener el orden. Dios lo había ungido para que pastoreara a su pueblo. Aunque Saúl era un hombre grande de estatura, era pequeñísimo de corazón. Un hombre egoísta, que no tuvo grandeza en su alma. Es imposible pastorear así. El peor problema en la iglesia es nuestra inmadurez, nuestra pequeñez. Esta palabra es para los que somos pastores, también para los líderes, y para todos los que se están esforzando, los que tienen obras en casas de familias, y para los que lideran su familia o su casa. Se debe pastorear con ese corazón de padre que da Dios, con esa generosidad, que no quiere decir ser bonachón, quiere decir ser amoroso, pero firme. Generoso, sin que se nos vaya a la cabeza. Porque, a veces, nos ponemos nerviosos, y eso es por la estrechez del corazón. Es que estamos acorralados, y ya no encontramos el camino. No hay grandeza en nosotros. Clamemos a Dios para que ensanche nuestro corazón, para que nos haga grandes, para que no veamos los problemas grandes y el corazón pequeño, sino que el corazón grande y los problemas pequeños, porque así es la voluntad de Dios que lo veamos. Saúl no pudo, pobrecito, toda su gloria pasó. Fue un ungido de Dios, pero no sabemos qué fue de él. En todo caso, perdió su vida y trajo mucha tristeza al corazón y al pueblo de Dios. Un día David había tenido esa primera victoria contra Goliat, y dicen las sagradas escrituras que en las villas, en los campos, y en las ciudades, cantaban las mujeres. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y dice la Biblia que este hombre muy grande, pero muy pequeño en su corazón, se puso celoso. En el corazón pequeño hay lugar nada más que para celos y envidias. Como yo no puedo, tampoco te voy a dejar a ti. Como yo no alcanzo, tampoco alcanzarás tú. El corazón de Caín fue un corazón estrecho, triste, como el corazón de Saúl. ¿Sabe lo que tenía que haber hecho Saúl si hubiese sido grande de corazón? Le hubiera tenido que decir a David, ven para acá, has escuchado la canción. Dicen que tú mataste 10,000 y yo 1,000. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a tomar como mi hijo, te voy a bendecir, para que después de mí seas tú el rey de Israel. La historia de Saúl hubiera sido otra, pero era demasiado pequeño. Pastores que quieren controlar al rebaño, que quieren saber a dónde va cada uno, que quieren dar un permiso por escrito, que quieren tenerlo todo en el puño. Hombres muy pequeños, que se enojan cuando uno se desencamina un poco. No tienen tristeza por esto, no claman a Dios, no buscan restaurarlo. Solo se enojan, cuando alguien peca, se indignan. Existen pastores grandes que se ponen furiosos cuando uno de los líderes cae, y lo anatematizan, lo mandan al quinto infierno. Lo único que falta es que le pongan leña abajo y le prendan fuego, para quemarlo como en los buenos tiempos. Pastores grandes, pero pequeños, pastores con grandes funciones, pero pequeños. Seamos grandes de alma, ensancha el sitio de tu tienda, dice Dios, sé grande, no pelees por tu sitio en la iglesia, pelea por ser grande, por obedecer a Dios, por servir a los hermanos.
Por último, debemos entender cómo podemos llegar a tener ese corazón. Y aquí es necesario puntualizar dos cosas. Primero que nada, es preciso dar prioridad a nuestra relación con Dios antes de toda otra relación. Hay demasiados siervos de Dios inteligentes, instruidos, preparados, laboriosos, y estamos contentos con todas esas cualidades, pero lo primero es la relación con Dios. Lo primero es nuestra comunión con Él, y muchas veces la relación con el Señor es escasa, es una oración a la disparada porque estamos apurados, cuando debería ser totalmente al revés. Lo primero es nuestra relación con Dios. Veamos al joven Samuel. Cuando era un adolescente, Dios lo llamó, Samuel, Samuel. Entonces Samuel se fue a Elí, y le preguntó, ¿me has llamado? A lo que respondió Elí, no, no te he llamado. Cuando esto se repitió por segunda vez, Elí agregó, si te llaman otra vez, di, habla Jehová que tu siervo oye. Fue entonces que, cuando por tercera vez Dios lo llamó, Samuel respondió como Elí le había indicado, y el Señor habló. Ahora bien, Samuel era una buena persona, era piadoso, era temeroso de Dios, era fiel a Elí, no era un insurrecto, ni un sinvergüenza. Reconocía la autoridad espiritual de Elí, aun cuando tuviera razones para dudar de su autoridad. Samuel no entró a juzgar eso, él era fiel a Elí, y hasta que no hizo lo que Elí le dijo, hasta que no se puso delante de Dios, Dios no le habló. Dios puede hacerlo igual, pero hasta que no busquemos su palabra y busquemos que la palabra que leamos nos hable al corazón, vamos a leer, y vamos a orar y no vamos a escuchar nada. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, y ante el primer conflicto, ante un problema cualquiera, nos encerramos y clamamos, Señor, háblame por favor. Estoy dispuesto a escucharte, no traigo nada en mi cabeza, no estoy enojado, rindo todo a tus pies, háblame por favor. Primero, la relación con Él. Nuestro amor a Dios, nuestra adoración, nuestra vida devocional profunda, va llegando al corazón, y recién entonces su palabra, su espíritu, nos quebranta. Si no hay quebrantamiento, no pasa nada. Dios trabaja en nosotros, a veces quebranta en forma violenta, a veces viene como un silbo apacible que va tocando el corazón, y nos va cambiando. Dediquemos tiempo a buscar al Señor y a escucharle, démosle importancia a la búsqueda de Dios. Cuando oímos esto, todos decimos, sí, sí, pero en la práctica, es como si dijéramos, no, no, y así están las cosas. Démosle importancia a esto, no demos soluciones rápidas que se nos ocurran y menos en nuestra indignación o en nuestra rabia. Primero arrepintámonos de nuestra rabia y de nuestra indignación y que el Señor nos pueda hablar. ¿Cómo puedo ensanchar mi corazón? Que Dios venga a mi alma, a mi espíritu. Y por último, utilizando toda la revelación que tengo con los hermanos, a quienes nos tenemos que brindar amorosamente y a quienes tenemos que servir. Ser pastor no es tener una jerarquía eclesiástica, si lo es en cuanto a que gobierna, pero no lo es en su condición social. El pastor es un siervo, no solamente de Dios, sino también de los hermanos. Cuando ministramos, lo hacemos, por lo general, de profesor a alumno. Pero Jesús tomó la toalla, se arrodilló, y empezó a lavarle los pies a los discípulos, diciéndoles, para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. No creemos que nosotros también tengamos que traer un montón de lebrillos y palanganas para lavarnos los pies, cosa que podría ser si el Espíritu Santo lo dice. Sin embargo, si tenemos que tener el Espíritu de Cristo, sirviendo a los suyos como Él los sirvió. Dice la Escritura, sabiendo que todas las cosas Dios se las había dado en sus manos, había salido de Dios y volvía a Él. Con esta grandeza, incomprensible para nosotros, se levantó, tomó el manto y se lo quitó, se ató la toalla y arrodillado empezó a lavarle los pies a los discípulos. Pastor, este ministerio está para servir a Dios y a los hermanos con humildad, con amor. ¿Cuántas misiones han sido hechas y ha habido hombres que fracasaron porque les fueron a predicar a los pobres nativos, pobrecitos, y todavía riéndose de ellos, y no poniéndose a los pies de ellos, para bendecirlos? Cuando nos pongamos a los pies de ellos, pronto tendremos líderes entre los aborígenes, piadosos, laboriosos. Cuando nos pongamos a los pies de quienes ministramos, Dios hará cosas nuevas, porque lo hizo con nosotros, y lo está haciendo con nosotros. Nos hace bien humillarnos, el corazón se va agrandando un poquito más, se ensancha el corazón. No seamos pigmeos, seamos como Abraham, que obedeció a Dios y se sometió a todo el proceso de Dios. Sabe lo que será la iglesia con pastores, con profetas, con maestros, con evangelistas, con apóstoles así. Oremos para que así seamos nosotros. De esta forma, la iglesia del Señor que Él ha ganado con su sangre llegue a ser preciosa a los ojos de Dios y a los ojos nuestros.